Un gran saludo de nuevo a todas y a todos. Es un placer estar con cada una y cada uno de ustedes, de nuevo como su docente en la materia de anatomía. Les recuerdo también, soy el doctor Adrián Hernández, lo que es el asesor o tutor de la materia de anatomía en este curso propedéutico para las facultades de medicina y de odontología. Esta es la segunda presentación o el segundo tema de este curso de 10 sesiones. Sobre este curso, a diferencia del primero que era pura terminología, planos y posiciones anatómicas, en este vamos a ver lo que son las características principales del sistema musculoesquelético, lo que son aspectos de osteología y del sistema muscular de manera muy breve. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Como objetivos de esta presentación, hay que considerar de manera importante y antes de iniciar que muchos de los conceptos que vamos a ver van a ser de forma general. No se va a ver todos los conceptos importantes sobre este tema, porque mucho de ello viene en la bibliografía que se le está proporcionando, así como lo van a ver de manera complementaria, sobre todo con conceptos de histología y de embriología. Entonces, ante ello, muchos de los conceptos que vamos a ver en esta, como en otras presentaciones, van a ser de manera muy general y muy vaga para que ustedes ya hagan la tarea de estudiar de manera más específica y profunda sobre cada uno de estos conceptos. Entonces, habiendo dicho ello, los objetivos de esta presentación de manera muy breve y general van a ser el mencionar de qué están compuestos los huesos y cuáles son las funciones de estos mismos. Exponer aproximadamente cuántos huesos y músculos tiene el cuerpo humano. Describir muy brevemente la clasificación musculoesquelética, mencionar las partes que componen a un hueso largo, un hueso corto, así como mencionar de manera muy breve los huesos de cráneo, cara, columna y describir muy brevemente lo que es la médula espinal y los dermatomas, así como aquellos huesos que se encuentran en lo que son las extremidades superior e inferior y describir la clasificación de las articulaciones, ejemplos y sus principales características. Entonces, ya después de haber dicho eso, vamos a iniciar con los primeros puntos. ¿Qué es el sistema óseo? Se define como la estructura interna de nuestro propio cuerpo formada por una serie de elementos simples que permiten su movimiento y además permiten acciones de incluso índole metabólica. Los huesos se encuentran unidos unos con otros para formar una armazón resistente y al mismo tiempo articulada y se encuentran cubiertos con lo que es el periósteo o la cubierta superficial de tejido conectivo fibroso que protege cada una de estas estructuras. En lo que son sus superficies articulares, o sea, la unión entre hueso y hueso, se encuentran cubiertos estas partes por lo que es el tejido conectivo cartilaginoso. De manera muy breve, hablándolo químicamente, ¿cómo podemos describir a los huesos como elementos que son 25% agua, 45% fosfato y carbonato de calcio, así como 30% de materia orgánica como lo que es el colágeno y proteínas? También compuestos de tejido hematopoyético y grasa que es la médula ósea que se encuentra en el interior del hueso y sirve sobre todo para cuestiones de índole inmunológica. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Sobre todo el sostén del cuerpo, la protección de los órganos, ser una base sólida para el anclaje de los músculos, permitir el movimiento del cuerpo, así como la transducción del sonido, sobre todo en el sistema coclear, que vamos a ver en la presentación de huesos del cráneo. Asimismo, e igualmente también permiten el almacén de minerales, factor de crecimiento y sobre todo el almacén de lo que es la médula ósea. También sirven para procesos de desintoxicación y procesos de función endocrina, sobre todo con la osteocalcina. La definición también nos permite comprender que en la infancia están los cartílagos de crecimiento, que no cuentan con vasos sanguíneos, son densos y fibrosos, pero pueden soportar el peso, pero además son flexibles. Este cartílago de crecimiento es reemplazado a lo largo del desarrollo de
de haber pasado la etapa de la infancia, por lo que sería por un hueso más sólido mediante el proceso conocido como osificación. Realmente tenemos de 206 a 208 huesos, más de 100 articulaciones y más de 650 músculos actuando. Y gracias a esta constante y completa colaboración entre huesos y músculos, mantenemos lo que es la postura corporal que ya habíamos visto en la anterior presentación con respecto a lo que son los planos y podemos realizar múltiples acciones. Asimismo, en el hueso podemos diferenciar con claridad lo que son dos zonas o diferentes zonas como tal, una sustancia ósea donde se encuentra el hueso compacto o diáfisis, que es la porción central de todos los huesos, sobre todo de los huesos largos. El hueso esponjoso que se ubica en los extremos de esta diáfisis, el periósteo o la membrana fibrosa que recubre a lo que es el hueso, y la médula ósea ubicada dentro del hueso compacto, la cual es de color rojo o de color amarillo, dependiendo de la cantidad de grasa que contenga sobre todo el hueso. Los huesos del cráneo y del tórax contienen en su mayoría o siempre lo que es la médula roja. A su vez, los huesos se pueden definir y categorizar en lo que son huesos largos, planos y cortos. Los huesos largos, como los que se encuentran en las extremidades, los huesos planos, como los que se encuentran en el cráneo, o los huesos cortos, como aquellos que se encuentran en lo que son manos y pies. Igualmente, el esqueleto se puede dividir en dos categorías, un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial son los huesos de la cabeza, la columna vertebral, el esternón y las costillas. El esqueleto apendicular son aquellos huesos que se encuentran en las extremidades superiores, o lo que son los brazos, y en las extremidades inferiores o las piernas. Pues esas son apéndices o extensiones de este mismo esqueleto axial o de la porción central del cuerpo, o mesial, como ya hemos visto antes. Entonces podemos definir la clasificación musculoesquelética de la siguiente manera. El esqueleto se divide en una porción axial, en una porción apendicular y a su vez, ejemplo, sería de la porción axial el cráneo o la caja torácica, mientras que de la porción apendicular serían las extremidades. Las articulaciones se dividen en tres tipos que vamos a ver a continuación: diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. Por otro lado, los músculos tienen tres clasificaciones importantes que lo van a ver en sus clases de histología y que se pueden sintetizar o resumir en estos tres tipos. El músculo liso, que usualmente se puede ver, por ejemplo, en lo que es el sistema digestivo o el sistema renal. El músculo estriado, que es aquello que se ve en las extremidades, unido a los huesos largos y que permiten el movimiento del cuerpo. Y el músculo cardíaco, que es específico de lo que es el corazón y que permite a través de su funcionamiento adecuado una acción más específica, sobre todo para lo que es la función de la bomba cardíaca. De manera muy breve, y lo vamos a ver posteriormente en las siguientes presentaciones, está lo que son los huesos del cráneo. El frontal, que se ubica en lo que es la frente o la parte anterior de la cabeza, parietales, que conforman la bóveda craneal, temporales, aquellas porciones que cubren el oído, occipital, que es en la parte posterior, etmoides, que se encuentra detrás de la frente, pero también detrás de la nariz, y el esfenoides, que se encuentra dentro de la bóveda craneana y que permite, obviamente, a su vez, al unirse a lo que es el cráneo, la entrada o salida de diferentes estructuras. Huesos de la cara, aunque los vamos a ver posteriormente, y de manera muy general aquí serían, por ejemplo, los huesos maxilares superiores, los malares o los huesos de los pómulos, los nasales, los lagrimales, los cornetes inferiores que se encuentran dentro de la nariz, el vómer que forma el tabique de las fosas nasales, el maxilar inferior o la mandíbula, y también está lo que son los dos huesos palatinos, que conforman la bóveda del paladar. Como les comento de manera muy breve, esto lo vamos a ver posteriormente.
Luego está lo que son los huesos del tronco, la columna vertebral, que se puede dividir en una columna cervical que se encuentra en el cuello, abajo de lo que es el cráneo y antes de llegar a la cavidad torácica, la columna torácica como tal, compuesto de lo que son las 12 vértebras que se encuentran unidas a lo que son las costillas, y también está ya más abajo de lo que es el tronco, lo que es la columna lumbar y lo que es el sacro y el coxis. Así vamos a hablar también de lo que son las diferentes estructuras pélvicas, sobre todo en su presentación, las otras partes de lo que son la columna, y todo esto lo vamos a ver tanto en esta presentación como muy brevemente en las siguientes. Las costillas, ¿cómo se pueden definir? Hablando de los huesos del tronco. Como 24 huesos alargados y arqueados, forma de arco, distribuidos 12 y 12 a cada lado del tórax. 7 de estas costillas en lo que es un lado del cuerpo, o 14 en los dos. 7 pares se unen directamente al esternón, de lo que es la columna al esternón, formando las costillas verdaderas. 3 pares, o un total de 6, o sea, 3 y 3 de cada lado, se unen al esternón por medio de un cartílago costal, formando las famosas costillas falsas. Finalmente, 2 pares de costillas, o 4, más bien 2 de cada lado, flotan, o sea, no se unen al esternón. Entonces, de manera muy sencilla, tenemos lo que son 7 costillas unidas directamente al esternón de un lado, o 14 en total. 3 pares o 6 en total se unen a un cartílago del esternón, consideradas como costillas falsas, y 2 pares o 4 en total flotan porque no se unen directamente a lo que es el esternón, cubriendo así a su vez diferentes estructuras de la cavidad abdominal, permitiendo a su vez de esta manera el movimiento de flexión o extensión de lo que son los movimientos abdominales. Entonces vamos a hablar acerca de los huesos de la columna y su división. Dependiendo de dónde se ubican, van a ser el total de vértebras y su nombre específico. Cervicales formadas por 7 vértebras, dorsales formadas por 12 y que se encuentran en lo que es la cavidad torácica. Son aquellas que se unen verdadera o falsamente o incluso de manera flotante a lo que son las costillas. Lumbares que se encuentran entre lo que es la pelvis y lo que es la cavidad torácica, que son 5 vértebras. El sacro, que también se une a 5 vértebras compactas que conforma la estructura, parte de la estructura posterior de toda lo que es la pelvis, junto con los demás huesos que son el ilion, el isquion y el pubis, que vamos a ver en las siguientes presentaciones de anatomía. Y el coxis, que son formadas por 5 vértebras fusionadas en sí y que son la parte inferior de lo que es la columna. La médula espinal, que es la que se encuentra dentro de lo que es la columna, se puede dividir en diferentes porciones, raíces posteriores, raíces anteriores, dependiendo de la transmisión de lo que es la recepción del dolor o el movimiento para alejarse del dolor, así como la transmisión de temperatura, calor y diferentes sensaciones que, para la redundancia, sentimos a lo largo del día. Y que todo esto conecta directamente hacia lo que es la materia blanca que se encuentra cercano o a la periferia del centro de lo que es la médula espinal, y la materia gris, que es lo que se encuentra ya de manera más céntrica y que permite una conexión más específica, sobre todo por la presencia de mielina. Lo van a ver en sus clases de histología que la mielina es aquello que divide a lo que son los nervios y una capa específica que se separa en cada nervio y permite el potencial de acción neurológico. ¿Qué quiere decir ello? Que permite que se transmita la información como si fuera lo que es un nervio, un cable de cobre, y estas capas de mielina, una capa de plástico que permite una transmisión rápida a través de este proceso saltatorio de lo que es la acción que se quiere transmitir. Pero como les recuerdo, todo esto lo van a ver en sus clases de histología. Ya habiendo definido lo que son los diferentes tipos de columna, dependiendo de su ubicación,
Y también definimos en cómo se divide la médula espinal. Está también lo que es el término de dermatomas. Los dermatomas se definen como la región de la piel inervada por axones de nervios sensitivos somáticos específicos, los cuales se encuentran asociados a solo un ganglio sensitivo de lo que es la columna espinal en un único nivel de esta misma médula. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos dicho, por ejemplo, que tenemos 12 vértebras torácicas como tal. Y de estas 12 vértebras torácicas sale un ganglio sensitivo que inerva o permite la sensibilidad de 12 regiones específicas del cuerpo, así como también, por ejemplo, la sección cervical, que a través de sus 7 divisiones permite 8 no 7, 8, un total de 8 regiones inervadas a través de estos ganglios específicos. Así podemos hacer también con las regiones lumbares de la médula espinal y así como las regiones sacras. Y como pueden ver, dependiendo del dermatoma o de la sección espinal específica, va a ser una porción anatómica específicamente inervada. Y hablándolo con cuestiones de anatomía clínica, podemos decir que si una de estas regiones se lastima, por ejemplo, hubiera una sección medular a través de lo que es T4, que es la cuarta región torácica, entonces todo aquello que esté de T4 hacia abajo va a estar completamente dañado y va a perder sensibilidad. Entonces a eso se refieren lo que son los dermatomas. Todo aquello que se encuentra inervado por una zona específica de un ganglio de la médula espinal y que si se afecta puede afectar no solo esta zona, sino dependiendo si hubo una sección medular, puede ser desde esa zona hacia abajo. Entonces, es importante que conozcan estas divisiones porque van a venir sobre todo en no solo sus evaluaciones de ingreso para sus exámenes de anatomía, sino además que son importantes al considerar cualquier aspecto clínico en cuestiones de traumatismos cráneoencefálicos. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del esqueleto apendicular, por ejemplo, de la extremidad inferior, que se divide en lo que es la región coxal o ilíaca, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné, y los huesos del pie que se dividen en tarso, metatarso y falanges, que como les comento lo vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas. De manera muy breve, por ejemplo, la extremidad superior, que creo que aquí faltó la diapositiva, pero va a estar agregado en las presentaciones, se dividen, por ejemplo, lo que es el húmero, radio, cúbito y lo que son los huesos de la mano, que son el carpo, metacarpo y falanges, que como les recuerdo, todo esto lo vamos a ver en sus diapositivas específicas. Las articulaciones, por otro lado, se dividen de manera específica en 3 categorías. Las diartrosis son articulaciones muy móviles que se encuentran ubicadas entre los huesos largos de las extremidades y permiten movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción y de incluso rotación. Las diartrosis por ello presentan superficies articuladas revestidas por cartílago que protegen a estas superficies óseas e impiden el desgaste que se da por estos constantes movimientos. A su vez, las diartrosis presentan o se encuentran en extremos óseos. Utilizan ligamentos, que son estructuras fibrosas en forma de cordón que se adhieren con fuerza a las superficies óseas y permiten, a través de esta articulación, el movimiento. También presentan una membrana sinovial que constantemente produce un líquido viscoso llamado sinovia, el cual lubrica esta articulación y que no exista un desgaste del cartílago. La cápsula articular, por ejemplo, es un manguito fibroso que une a las piezas óseas y se inserta en la periferia de las superficies articulares. La cápsula se continúa sobre todo con el periósteo que recubre el tejido óseo y de esta manera es parte importante del movimiento. No obstante, las articulaciones móviles, debido a sus movimientos de extensión, flexión, abducción, aducción y rotación, pueden ser susceptibles a presentar luxaciones y torceduras, y sobre todo también las estructuras óseas
largas sobre las cuales se encuentran las articulaciones pueden llegar a presentar lo que son fracturas. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de articulación o anfiartrosis. Se hallan en lugares con poco movimiento, como son las vértebras de la columna, que como pueden ver permite la flexión del cuerpo de manera muy breve, o entre dos huesos que se articulan y donde aparece o donde no hay presencia como tal de cartílago o muy poco cartílago. Estas son con muy poco movimiento, a diferencia de las diartrosis. Y también se encuentra la sinartrosis, que son articulaciones sin movimiento y que los huesos comprometidos se encuentran adheridos por una especie de sutura, como es el cráneo, que tiene las diferentes suturas que unen de manera sagital e incluso coronal a cada una de las estructuras o los huesos que componen la bóveda craneana. Todo esto lo vamos a ver sobre todo en ejemplos en la clase de huesos de cráneo y cuello. Digo, cráneo y cara. Hablando de las diartrosis, aquí se puede ver el ejemplo de lo que es una articulación de tipo diartrosis, por ejemplo, entre lo que es el fémur y lo que es la pelvis. Como se pueden ver, como pueden ver, se encuentra en un extremo y permite la rotación y extensión de lo que es la extremidad inferior. O, por ejemplo, la articulación que se da entre dos huesos largos y como podemos ver aquí las diferentes estructuras, lo que es el cartílago que se encuentra recubriendo a las estructuras óseas para que no haya este desgaste a través del movimiento, que se encuentra en las epífisis o las porciones más largas del hueso, así como lo que es la sinovia o el líquido sinovial que se encuentra en este cartílago. La cápsula como tal del cartílago y que continúa a través de lo que es el periósteo e incluso una bolsa serosa que permite que no haya todavía mayor proceso de fricción, sobre todo en estos constantes movimientos. Mucho de ello lo vamos a ver en la presentación de extremidades inferiores, sobre todo cuando hablemos de rótula. No obstante, las diartrosis también se pueden subcategorizar o subclasificar en diferentes tipos. Diartrosis condilares, que son áreas convexas que se articulan con superficies semicóncavas. Diartrosis esferoides o esferoidales, que dan movimientos en cualquier dirección y que es una cabeza esférica que impone en una depresión, como el ejemplo que vimos ahorita previamente con el fémur y la pelvis, que permiten movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Por ejemplo, están las diartrosis en bisagra, que son superficies en carretes adaptados a una superficie cóncava y permite la extensión y flexión en un plano sagital, que recordemos, derecha o izquierda en un eje transverso, o aquellas en silla de montar o encaje recíproco, que son la adaptación de una cavidad cóncava convexa en una dirección opuesta y que tiene todos los movimientos excepto la rotación. Finalmente están, por ejemplo, las de pivote, que son movimiento giratorio, como pueden ver lo que hago en el video, alrededor de un eje. Un arco gira sobre lo que es un pivote osteofibroso. Ejemplo de ello es el eje atlanto-oxoideo, la unión entre lo que es el atlas y el axis como tal, las primeras vértebras de lo que es la región cervical. Otros son las diartrosis atrodiales o planas, que son un ligero movimiento de deslizamiento entre superficies opuestas. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema muscular y sus diferentes tipos de tejido. Como les comento, todo esto lo van a ver de manera más profunda en lo que es la clase de histología. Pero los diferentes tipos de tejido muscular se pueden dividir en liso, estriado y cardíaco. Liso son células grandes, alargadas, fusiformes o en forma de fusa, con un núcleo central y un citoplasma liso, que tienen una contracción lenta pero mantenida. Y se encuentran nervados por el sistema nervioso autónomo. Por eso en su mayoría se regulan o se encuentran en lo que es el sistema digestivo o, por ejemplo, en el sistema renal, al desechar, por ejemplo, lo que es la orina.
Luego está el músculo estriado, que son células con muchos núcleos periféricos y su citoplasma presenta bandas claras y oscuras rodeadas por sarcolema y que permiten la contracción entre cada una de estas capas y que a su vez permite una contracción directa de este músculo. Este músculo se encuentra rodeado con fibras de endomisio y tiene un movimiento voluntario, una contracción rápida, sin embargo, que se puede agotar. ¿Por qué se puede agotar? Porque al final no puede mantener una constante contracción. Y su inervación depende de lo que son los nervios somáticos. Y finalmente está el músculo cardíaco, que es la combinación de lo que es el músculo estriado e involuntario con células cuadrangulares que contienen núcleos centrales y se encuentran conectados en forma de fibras como una especie de red y que tienen una gran excitabilidad y conductibilidad. ¿Cómo se puede definir algunos de los elementos del músculo? De manera muy breve y general está lo que es el músculo, conjunto de fascículos rodeados por lo que es el epimicio y fascículos, conjuntos de fibras musculares envueltas por esta capa que protege a los músculos, que es el perimicio. Aponeurosis, un gran engrosamiento del epimicio que da la inserción a los músculos. Y el tendón, que es el colágeno que permite la inserción del músculo a lo que es el hueso. Entonces aquí podemos ver el tendón, parte de lo que es el epimicio y el endomisio que prácticamente rodean a lo que son los tejidos musculares y los diferentes fascículos del tejido muscular que al final se componen de lo que son las células musculares unidas en forma de fibra. Luego están las vainas sinoviales, que son envolturas musculares o tendinosas para lugares de gran roce. Todo esto lo vamos a ver en lo que son las clases de extremidades y que permiten estas vainas como si fuera un enrollamiento o una cubierta para que todas las estructuras musculares dentro de una zona no se salgan de lo que es la zona en donde se encuentran. Y a través de esta protección, que son lugares de gran roce, como tal, permiten no solo a través de ellos, sino a través de retináculos, la correcta, más bien el correcto funcionamiento de extensión, de flexión o cualquier movimiento que se esté tratando de lograr de cada uno de estos músculos sin que se alteren otras actividades musculares. Diferentes propiedades del músculo son, por ejemplo, la excitabilidad, que permite responder a estímulos rápidos como la contracción, contractibilidad, como lo acabamos de decir, que permite al músculo cambiar de forma y hacerse más corto, más largo, elasticidad para que regrese el músculo a su forma original después de haberse contraído, y también la producción de calor, que es parte del mecanismo para controlar la homeostasis de la temperatura a través de la regulación entre lo que es el calor y el control de la circulación. Los músculos también se pueden dividir por funciones: flexores, que disminuyen el ángulo de una articulación; extensores, que aumentan el ángulo de esta misma; abductores, que mueven un músculo lejos de la línea media, como ya habíamos visto en la presentación anterior; abierto, a abducir; y aductor, que mueve un hueso más cerca de la línea media o, por ejemplo, que lo acerca más hacia lo que son planos mesiales. También están músculos elevadores que producen movimientos hacia arriba, depresores con movimientos hacia abajo, supinadores que mueven la palma hacia arriba o en posición anatómica correcta, dorsiflexores que extienden la articulación del cuello del pie, o flexores plantares que flexan la articulación del cuello del pie. Esto lo vamos a ver en la clase de extremidades superior e inferior. Y finalmente, otras definiciones serían músculos que invierten o inversores que vuelven la planta del pie, por ejemplo, hacia adentro; evertores que vuelven la planta del pie hacia afuera; el esfínter o músculos de esfínter que disminuyen el tamaño de una abertura o pueden incluso abrirlo, como es el esfínter pilórico; músculos tensores que tornan una parte del cuerpo más rígida; y músculos rotadores que unen un hueso alrededor de su eje longitudinal. Y con ello finalizamos la clase de el sistema
músculo esquelético y parte de lo que es la osteología y el sistema muscular. Y continuamos con la siguiente presentación, la cual va a iniciar ahorita mismo. Muchas gracias por su atención y como les recuerdo, cualquier duda o pregunta me encuentro para servirles. Muchas gracias.